Algunas cosas que hemos vivido mi esposa y yo. Mi esposa aquí está, ella es Noemí. Es la única esposa que tengo y doy gracias a Dios por ella. Algunas de las cosas que hemos vivido serán plasmadas en el pensamiento de este sermón. Y entendiendo que el Señor ha de bendecirnos, quiero compartir con ustedes tres pensamientos fundamentales acerca de la familia. También entiendo que todo lo que se pueda decir de la familia, lo que sea, nunca será suficiente, porque la familia la particularizamos de manera individual y cada familia tiene sus necesidades, sus proyectos, sus problemas, sus desafíos, etc. Sin embargo, entiendo que por la palabra de Dios, la familia es una fuente. Y yo quisiera pensar que ciertamente la familia como fuente... A ver, ahí está, ya, gracias. Ya está, ya. La familia como fuente tiene la capacidad de producir y de dar algo que es vital, el agua. Pero también es cierto que a veces hay fuentes, o que encontramos fuentes en diferentes lugares de las ciudades, en cualquier lugar, casi en cualquier lugar del mundo, fuentes que están secas. Hay de fuentes a fuentes. Y por lo tanto me parece a mí que hay que pensar en qué es lo que nos toca a nosotros hacer como familia. La familia es fuente de seguridad. No hay mejor lugar, porque lo primero que hizo Dios fue familia. La familia es fuente de seguridad, pero también la familia es fuente de disciplina y amor. Es en la familia en que se aprende a tener disciplina, a que se tenga el amor que va a trascender más allá de la situación inmediata de ser personas que conviven en un espacio. Pero también la familia es una fuente de influencia. Y me parece a mí que esto hay que considerarlo con toda seriedad. Permítanme entonces empezar con la familia como fuente de seguridad. La familia es fuente de seguridad porque, como estaba mencionando ya, es en la familia en donde Dios plasmó su imagen. Es ahí, en la persona de Adán y Eva, la primera pareja, y en las situaciones que vivía Adán de tener la compañía de los animales y demás. No fueron los animales, no fue el campo, no fue las cosas creadas, sino hasta que entonces tuvo como compañía a una mujer, que Dios empezó a mostrar que la familia es una fuente de seguridad. Y el motivo es por su origen y propósito de familia. Vivimos en tiempos muy complicados respecto a la vida familiar. Se ha cambiado muchísimo, mucho se ha cambiado el concepto de ser familia. Mucho se ha considerado ahora que la familia es todo aquello que uno decide que sea familia. Y entonces se involucran personas, o se involucran animales, o se involucran una serie de situaciones que no tienen nada que ver con el proyecto de Dios. Según la Biblia, la familia tiene como origen a Dios mismo. Él instituyó la familia. Y si leemos en Génesis capítulo 1, y ustedes tienen sus Biblias ahí, vamos a encontrar que justamente Dios habló y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él plasmó entonces en ese proyecto de vida, una familia a través de la cual se expresara seguridad. Entonces la familia es proyecto, o es una fuente de seguridad, porque está instituida por Dios, pero también porque hay una unidad y hay una igualdad entre los sexos. La familia está formada originalmente por un hombre y una mujer, y cuando se aparecen los hijos, la seguridad que se puede vivir y que se expresa en la vida familiar tiene que ver entonces con esa unidad, esa igualdad. Somos iguales,
somos iguales. Si bien es cierto, hay una cabeza que es el padre y hay una ayuda idónea que es la madre y ayuda idónea el padre también, los hijos vienen a vivir una situación de seguridad en tanto papá y mamá, en tanto esposo y esposa. Ellos dos muestran, viven y expresan la seguridad. También es cierto que por su origen y propósito se expresa en la Biblia, en el capítulo 2, los versos 24 y 25, se expresa una sexualidad y una fidelidad que se viven y se aprenden en la familia. En la familia es en donde se aprende a vivir el respeto por la sexualidad y se aprende a vivir el respeto con fidelidad a esa sexualidad. Cuando alguien entonces desarrolla una vida adulta o desde joven con problemas de fidelidad y con problemas para el respeto al sexo, es porque entonces en la familia no hay una fuente de seguridad, sino lo contrario. Hay una expresión de total inseguridad y falta de respeto. Y quizá todo esto se puede envolver con lo que Dios quiso que se presentara, se proyectara a través de la familia. La familia es fuente de seguridad porque en su origen y propósito la familia está para darle la honra y la gloria a Dios. Absolutamente. Por eso los tres elementos anteriores, la institución de la familia, la unidad de la familia y esta situación de la de la sexualidad y fidelidad, han de darle la gloria a Dios, han de expresarle a Dios la gloria. Si pudiéramos ver en este momento o en cualquier momento, pudiéramos encontrarnos en la Biblia tantas ocasiones en que se habla de la gloria a Dios. Muchas veces en la Escritura se dice que fuimos creados para la gloria de Dios, que fuimos formados y que Dios ha formado todas las cosas, en donde indudablemente se incluye nuestra familia, para la gloria de Dios. Esta gloria de Dios es lo que entonces, al vivir conscientemente, intencionalmente dentro de la casa, dentro del entorno familiar, es lo que permite entonces seguridad a sus miembros. Cuando en la casa no se expresa la gloria a Dios en ninguna forma, cuando solamente se toman las cuestiones de la fe o la religiosidad como algo ocasional, como simplemente algunas veces, entonces no hay seguridad. Porque ¿qué seguridad de fe pueden tener los miembros de esa familia cuando en la casa no se está cultivando, no se está expresando que Dios está presente y que lo que se dice y lo que se hace y se hace en la casa, todo es para la gloria de Dios? Darle honor a Dios es lo que en un momento dado permite pues entonces a los miembros tener bienestar. Una familia y una familia cristiana es aquella en donde entonces se vive una seguridad porque Dios está presente y porque a Dios, como está presente, se le expresa honra y honor, gloria y majestad. Vivimos en tiempos en donde muchísimas casas, aún de hermanos y hermanas cristianas, en muchísimas casas las cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana, las cuestiones de la fe, de la alabanza, de la adoración, de la meditación bíblica, del servicio, de la evangelización, etcétera, todas aquellas cosas que competen con la vida cristiana, hay muchas familias en las que solamente se conforman con una asistencia dominical y a veces hasta ocasional. Creo que debemos pensar seriamente que nuestra familia, su familia, hermano, hermana, tu familia, hermano, hermana, es para la gloria de Dios. Y en ese sentido, la familia entonces expresa como una fuente de agua viva, expresa seguridad. En segundo lugar, la familia es fuente de disciplina y amor. Una casa en donde la familia puede compartir la vida cristiana, una casa en donde la oración no falta, una casa en donde son conscientes todos los miembros, la cantidad es lo de menos, una casa en donde la familia tiene a través de cada miembro la conciencia de que son para la vida y la gloria de Dios, la honra de Dios. Entonces en esa casa la familia está expresando disciplina y amor.
La palabra disciplina es una palabra un tanto complicada para algunos de nosotros. Regularmente en nuestro contexto cultural, la palabra disciplina va implicando una forma como de castigo. La realidad es que no es así. Si nosotros pudiéramos en este momento hacer una división de la palabra disciplina y poner las primeras letras dis o disi hasta ahí, y entonces poner junto la palabra discipulado, discípulo, vamos a encontrar que la disciplina tiene que ver con la formación de carácter, formación con un sentido absolutamente de buscar en la gloria de Dios, buscar que las personas de esa familia puedan entonces tener firmemente un carácter, una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de expresarse como discípulos de Jesucristo. Hay complicaciones. A veces hemos hecho una división radical. Yo solo soy creyente y todavía no discípulo. Pero desde mi punto de vista, y si yo no interpreto mal las Escrituras, todo creyente es un discípulo de Jesús. Toda creyente es una discípula de Jesús. Y sin embargo no es precisamente de origen la iglesia en donde se aprende el discipulado, sino en la casa. Es en la casa en donde se enseña a los hijos, pero se enseña a los hijos por el ejemplo y la forma de vivir de los padres. Espero estar siendo claro. Disciplina no es castigo, es formación. Disciplina es formar carácter, es discipular. Y entonces la palabra amor va más allá de un mero sentimentalismo o una mera expresión emocional. El amor va expresándose como un compromiso de vivir en familia y de vivir desde la familia hacia afuera, expresando precisamente la fe en Jesucristo. Yo insisto, y me permitiré hacerlo hasta que el Señor me llame a su presencia, yo insisto en que las familias debemos tener a Dios en primer lugar siempre. No como un adorno, no como un cuadro o una imagen que se cuelga o se pone sobre algún mueble, no como algo que se queda en el pensamiento y que se va perdiendo por el devenir, por la vida cotidiana. Dios presente en nuestra casa. Las maneras de expresar esto justamente es por el orden que dio Dios y que está expresado, si buscan ustedes su carta, la carta de Pablo a los Efesios, como está expresada en la carta a los Efesios y en otros pasajes, pero particularmente en la carta a los Efesios. Ahí se nos enseña que hay un principio que gobierna la relación matrimonial, la relación familiar. Es lo que dice Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu, sean llenos en su Espíritu, sean llenos de Dios, vivan llenos de Él. ¿Cómo conciliar esto con la vida cotidiana de los estudios, del trabajo, de la diversión, de la recreación, de las compras, de los pagos, etcétera? Ser lleno del Espíritu no está peleado con la cotidianidad. Ser lleno del Espíritu no se puede concretar simplemente o solamente a una ceremonia, a una celebración cúltica como la que tenemos en este momento. Nos gusta cantar, a mí me fascina cantar, y en mis años mozos cantaba, pero como dijo aquel hombre, yo tenía un chorro de voz, ya no. Y me fascina cantar. También tocaba guitarra, piano, etcétera. Ya no es ese el punto. Lo importante no es lo que de manera ocasional se puede vivir. Ser lleno del Espíritu, Pablo no está diciendo solo cuando vayas al templo y cantes. Pablo no está diciendo solo eso. El contexto del texto de este pasaje de Efesios 5:18 nos va poniendo en dirección muy evidente, nos va poniendo en dirección de la vida familiar, porque el verso 21, 5:21, nos habla de una evidencia,
Y la evidencia de ser lleno del Espíritu es que nos sometemos unos a los otros. No es que sometemos unos a otros, nos sometemos. Y ese sometimiento no es con la intención o con la idea siquiera de perder dignidad o de perder absolutamente nada que pueda afectar la identidad humana, la identidad del padre o de la madre o de los hijos. Pablo no hace esa expresión así. El apóstol, después de hablar de ser llenos del Espíritu, nos conduce a pensar en la necesidad de someternos. Y el sometimiento en la vida familiar implica, entre muchas cosas que pudieran ser, por lo menos estas dos: someternos al amor y someternos al servicio. Sométanse unos a otros. Y luego dice entonces, a partir del verso 22, después de tener este antecedente del el principio que gobierna, llenos del Espíritu, la evidencia que conduce el sometimiento, entonces va hablando del lugar que cada uno de los miembros va teniendo. Y está el lugar de la esposa: el respeto, el sometimiento al esposo, el considerar que el esposo es cabeza. Pero no es un sometimiento que coarta la dignidad o la libertad o la capacidad de pensamiento. No es eso así. La palabra sometimiento da tantos problemas en nuestra cultura porque nuestra cultura está llena de una historia de machismo y de agresión, de segregación. Sin embargo, en la Biblia, una familia cristiana como fuente de disciplina y amor nos ayuda, el pasaje de Efesios, a entender que el lugar de la esposa es un lugar de dignidad, de amor, de gracia. Y el lugar del marido, impresionante la manera en que Pablo nos pone a los esposos, a los maridos. ¿Cómo puedo formar una familia en disciplina y amor si no tengo de parte de Dios esta llamada y esta convocatoria y este lugar que me da de ser alguien que ama a la esposa como Cristo me ama a mí, como Cristo amó a la iglesia? Impresionante entonces esto. Impresionante porque según mi cultura o según la cultura en la que vivimos o la que vivo, y por lo menos yo, el amor del marido se concreta específicamente la mayoría de las ocasiones solo a algunas manifestaciones, como un regalo. Cuando se acuerda uno de la fecha de bodas, ¿no? O del cumpleaños. O expresiones físicas, pero son tantas más cosas que se expresan en este pasaje. Si pueden verlo, por favor. Entre otras cosas, Pablo va a decir que hay que primero que santificarla. Santificar a la esposa. Participar en su santificación o en su santidad. El marido, el esposo, con todas las limitaciones humanas que tenemos, sabiendo que somos todavía seres humanos, hombres pecadores, ¿sí? Es una de las maravillas que la Escritura nos pone como desafío, como un proyecto, no como un ideal en el sentido estrictamente humano, no una utopía. Pero el esposo estamos para participar de la santidad de nuestra esposa. En otro pasaje, Pablo dice a los Corintios, capítulo 7, dice a la mujer que es cristiana: no te separes del marido, porque por ti él es santificado. Y le dice al esposo que es cristiano y teniendo una mujer no cristiana: no te separes de ella, porque por ti ella es santificada. Aquí Pablo no está hablando de que uno de los dos no es cristiano, uno de los dos no es hijo de Dios. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es: en tanto llenura del Espíritu, en tanto sometimiento, entonces el marido participamos, el esposo participa de la santidad de su esposa. Pastor, ¿cómo? La palabra, la oración, el trato, el servicio. Y hay dos puntos ahí inmediatamente, ustedes los pueden ver. Dice: sustentándola. Y el sustento tiene que ver con todos esos elementos que se aplican en el sostén de la casa, en el sostén de la persona. Sustentándola,
Trabajamos no para hacernos ricos. Si se puede, pues qué bueno, Dios nos bendiga. Pero se trabaja para la comodidad, se trabaja para tener por lo menos lo mínimo indispensable. Y si es más allá, no es para enorgullecernos o envanecernos o tenernos lleno de soberbia el corazón. Es sustentarla, sostener, trabajar para dar. Y en ese sustento también está nuestro tiempo de servicio doméstico. Sí, los maridos sabemos santificar. También los maridos sabemos poner disciplina. También los maridos, y junto con la esposa, también sabemos expresarle a los hijos su servicio en la casa, su servicio doméstico. Entiendo que por cultura hay mamás que prefieren hacer todo y quieren que las hijas, los hijos, que el resto de la familia se dedique a otras cosas. Y entonces muchas mamás prefieren hacer todas las cuestiones domésticas, hasta cambiar focos y arreglar el baño y destapar cañerías y cosas de estas. Sin embargo, a pesar de ese elemento cultural que se presenta en muchas mujeres o en varias mujeres, la realidad es que el apóstol Pablo nos está poniendo a los hombres en donde el sustento tiene que ver no solo con el aspecto económico, sino con el sostenimiento de una vida familiar. Y la otra expresión es cuidar, y eso tiene que ver ya con su persona. ¿A quién no le gusta tener una esposa guapa? Bueno, a mí sí. ¿A quién no le gusta tener una esposa que esté contenta? A mí sí. ¿A quién no le gusta tener que cuando llega a casa por el trabajo, después del trabajo encontrarla, no con los pelos por todos lados, sino ser recibido con un beso y cómo te fue y cosas así? Mucho tiene que ver lo que uno va enseñando, lo que uno va formando. Mucho tiene que ver el cultivo de la relación. Entonces el ser lleno del Espíritu, 5:18, ser alguien que se somete, 5:21, también implica el cuidado de la persona. La cuido. Y en la medida de las posibilidades económicas, la complazco, la llevo, la premio, le ayudo. La familia es fuente de disciplina y amor. Amén. Pero también está el lugar de los hijos. No te salvas, chiquito. Y el lugar de los hijos es honrar. El lugar de los hijos es honrar. ¿Y cómo se honra a los padres? ¿Solamente respetándoles con palabras? Se honra a los padres participando íntegramente en la disciplina que papá y mamá van imponiendo y van cultivando. La palabra imponer no es la correcta. Van celebrando, van cultivando. La honra de los hijos a los padres se expresa en obediencia, pero es una obediencia que no implica un sometimiento que lastima, sino una obediencia que se expresa por amor. Y se expresa por amor como respuesta justamente al amor de los padres. ¿Qué es aquello que más bendice a los hijos? ¿Las últimas cosas de la tecnología? No. ¿El mejor colegio? Tampoco. ¿Los mejores automóviles? No. ¿La ropa de marca? No. Lo que provoca la honra de los hijos a los padres es cuando ellos ven, los hijos, ven a papá y a mamá amarse y expresarse en ese amor, respeto. La familia es fuente de disciplina y amor. Los hijos pueden crecer y han de crecer sabiéndose amados, pero expresando el amor a los demás, expresando el amor a los miembros de esa familia, de esa casa. La familia es fuente de disciplina y amor. Y por último, en tercer lugar, la familia es fuente de influencia. Sí, todo lo que hace uno en casa, todo lo que uno expresa en la vida familiar, influye en la vida de los hijos particularmente. Todo, absolutamente todo. Pero también influye en la vida de la esposa, influye en la vida del esposo. Todo lo que se hace en casa lo lleva uno como tatuado en el corazón,
como impreso, como sello en la manera de ser, en la conducta, en el cuerpo, en todas partes. La familia es fuente de influencia. Y en este sentido hay dos contrastes. Si van ustedes a Josué capítulo 7, vamos a encontrar un primer contraste: el pecado. Ahí se nos narra, tristemente se nos narra, de la experiencia de un hombre. Y aquí se puede decir cuando el pecado destruye a la familia. Antes de verlo, y de hacerlo brevemente, puedo decirles que es más fácil identificar un malestar en el cuerpo que en nuestro interior. Es mucho más fácil identificar mi dolor de rodillas que lo que sucede, el por qué me duele mi rodilla. Una crisis en el alma puede traer destrucción a diversas instancias. Una crisis en el alma puede traer destrucción, por ejemplo, a un proyecto, un negocio, una carrera profesional, una iglesia o una familia. En nuestro texto, Josué capítulo 7, Israel había conquistado Jericó, una ciudad grande. Se dice que es la ciudad más antigua del mundo, pero era una ciudad muy grande, de muchos habitantes. Y según la historia bíblica, en los primeros capítulos del libro de Josué, el pueblo, Israel, había conquistado Jericó sin armas. Si recuerdan ustedes, consistía en que el pueblo diera vueltas a la ciudad, que estaba amurallada, y eran unos muros bastante grandes. Eran unos muros en los que se construían casas, grandísimos. Y la manera en que vencieron y conquistaron esa ciudad fue sin armas. O sus armas fueron una trompeta de muchos hombres, de muchísimas personas, su voz, porque había que gritar, y su obediencia, había que dar vueltas a la ciudad. Y no era una ciudad pequeña, era una ciudad muy grande. Pero sobre todo su principal arma fue la obediencia a Dios. Pero sucede que de repente alguien cometió pecado. Alguien cometió un pecado y del triunfo se fueron a una humillante derrota. Porque Jericó era una ciudad de cientos de miles de habitantes y Ai era una pequeña población que no llegaba ni a los 40,000 habitantes. Y perdieron, sucumbieron. Y entonces Josué hace muchas cosas, se pone a investigar y hace hasta una oración presuntuosa en donde le dice a Dios: ¿qué pasó, Señor? Vamos a hacer la vergüenza, tú mismo vas a quedar mal ante las naciones. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no nos dejaste triunfar? ¿Por qué nos llevaste a la derrota? Pero entonces Dios le dice al pueblo, le dice a Josué: hay pecado. Y se denuncia que hay pecado. La solución al pecado no fue fácil. Un hombre había tomado de lo que no debía tomar. Dios le dice a Josué: levántate, acciona la solución, ponte en actividad, santifica, es decir, limpia, es indispensable la limpieza. ¿Qué sucedió? Y entonces se da lo que debió haberse realizado desde el principio: un acercamiento entre Dios y el pueblo. Pero mientras se daba este acercamiento, el pueblo estaba sufriendo como consecuencia del pecado de alguien. ¿Qué hizo alguien? Hubo un hombre al que se le dijo, a todo el pueblo se le dijo: no tomen absolutamente nada, nada. Este hombre tomó un tapete, un lingote de oro y un ídolo. ¿Y qué hizo? Los escondió. Esconder el pecado. ¿Para qué los quería? No iba a poder usarlos. ¿A quién se los iba a vender? ¿Exhibirlos en su casa? ¿Cómo qué? ¿Exhibirlos como trofeos en otras conquistas posteriores? De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se descubre el pecado y se dan cuenta que un hombre perturbó a todo el pueblo.
Es más fácil identificar un dolor externo que un problema del alma. Es más fácil identificar cuando nos duele la cabeza el dolor que el motivo del dolor. Es más fácil identificar lo que sucede externamente que lo que está adentro. Reconoció el pecado ese hombre, lo reconoció, pero sufrió el castigo y lo sufrió de manera tremenda. La pena se aplicó y se aplicó con mucho dolor. ¿Qué pasó? Se destruyó la familia. El pecado de un individuo, aplica las consecuencias primero a la familia. Me provoca pensar, el pecado que afectó a una familia, de la familia pasó al pueblo. En nuestro caso, pasa a la iglesia. Y de la iglesia pasa como consecuencia a la misión de la iglesia. Es terrible. Es terrible. La familia es fuente de influencia. Y cuando en casa no tenemos la capacidad de la disciplina que me obliga, que me lleva a tener cuidado con lo que pienso, digo, veo. Me acuerdo de un cantito que cuando estaba joven se cantaba, ya no. Cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos al mirar. ¿Se acuerdan? Ahora ya no se canta eso. Suena hasta ridículo para algunos. Pero, ¿qué vemos en el celular? Que nadie se da cuenta. ¿Qué ven nuestros hijos en esas aplicaciones que duran 24 horas nada más? ¿Qué leen? ¿Qué es lo que está ahí que en un momento dado la familia no avanza? La iglesia se detiene. El impacto de la iglesia no se da. ¿Qué hay ahí? Acán ni podía exhibir lo que había tomado, Acán ni podía venderlo, Acán ni podía usarlo ni nada. Entonces cuando nosotros hacemos, decimos, pensamos, vemos y lo vamos guardando en que nadie se da cuenta, hay alguien que sí se da cuenta y ese alguien es Dios. Y entonces todo aquello que empezó la familia como fuente de seguridad, la familia como fuente de disciplina y amor, llega un momento en que la influencia que alguien o algunos de la casa vamos mal realizando se transforma en una influencia que destruye. Mis queridos hermanos, no hay que subestimar al enemigo, nunca. No hay que sobreestimar nuestra fuerza personal. No hay que descuidar la relación con Dios. Se reconoce el pecado, entonces hay que arrepentirse y santificarse. Amén. Nadie tiene que levantar la mano y decir algo, a menos que lo quiera hacer, hágalo con el pastor o con quien más confianza le tenga. Pero cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis piecitos al andar, cuidado. Porque las cosas que aparentemente nadie ve se empiezan a vivir, Y hay historias, muchas historias, en donde un proyecto se acaba, una carrera se trunca. ¿Cuántas niñas se embarazan y su proyecto de vida se tronó? ¿Cuántos muchachos que tienen proyectos grandes, por no someter su cuerpo, se convierten en papás prematuros y se acaban sus sueños? Pero ¿cuántos papás también habemos que en la soledad de nuestro celular, en el baño, etcétera, vemos cosas que nos contaminan y que nos hacen menguar, bajar nuestra autoridad para decirle a la esposa, te amo? ¿Y cuántas cosas, hermanas, en donde el chisme, la murmuración y la desconfianza, es más fácil identificar el dolor externo que la crisis del alma?
Y cuando se identifica la crisis del alma, muchas veces es tarde. Pero la familia es fuente de influencia. Si por un lado el contraste está en el pecado, también el libro de Josué nos enseña lo contrario. El otro contraste es el amor comprometido edifica a la familia. ¿Se acuerdan de este caso? Escojan entonces a quién sirven ustedes, porque nosotros, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Y hay veces que los hijos no quieren hacer eso. Y en un momento dado podemos hasta argumentar, es que están en la edad de la rebeldía. La pregunta sería, ¿y qué estamos nosotros enseñando en casa? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos mostrando? ¿Cómo es que algunos papás nos atrevemos a justificar su ausencia en el culto de la iglesia porque tiene tarea? Pero si no hubo problema para ir a la fiesta. No hubo problema para ver el fútbol, el béisbol, o el básquetbol o la que sea. ¿Qué es lo que vamos nosotros mostrando? Aquí Josué, aparentemente en nuestro lenguaje castellano o español, decir yo y mi casa es decir una barbaridad. Primero va el mi casa, pero aquí la expresión de Josué está cargada de un compromiso personal, porque su familia es fuente de seguridad, porque su familia es fuente de disciplina y amor, y porque su familia es fuente de amor que santifica, que edifica. Así que entonces, concluyamos. Podemos concluir diciendo tres cosas. Por un lado, por el origen y propósito de la familia hay que tener un comportamiento acorde. Nuestra familia se originó en el corazón de Dios. En segundo lugar, en la individualidad de los miembros se requiere coherencia entre lo que se cree, se piensa, se dice y se hace. Porque si yo acabo de cantar aleluya, también en casa aleluya al Señor. Y en tercer lugar y último, valorar, ayudar y sostener la salud de la familia es tarea de todos los miembros de la familia, pero inicia con el matrimonio. Que Dios nos bendiga. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te suplico tu bendición para cada hermano y hermana, para cada familia aquí presente o representada. Y ruego que tu palabra pueda traer fruto que a ti y solo a ti te glorifique, pero a cada familia bendiga. En el nombre de Jesús, amén.